Listo. La mayoría de nosotros, volviendo a la temática, no le damos la cientificidad a nuestros resultados. Suena precisamente a que no quiere hacer. Yo personalmente cuando leo, y por eso digo más bien que vengo de una profesión del área de la lectura, porque en mi carrera, como para un economista, cálculo 1, cálculo 2 y no sé qué más matemáticas son sus áreas troncales, para nosotros es la escritura. Entonces nos han tanto cuestionado sobre la escritura que al escribir esta palabra quiere decir esto, más esto, y si cambio de lugar ya quiere decir otra cosa. Si saco esa palabra es otra cosa. Pero a veces no le damos la real importancia a la escritura. Por eso cuando yo leo una pregunta y un objetivo, yo ya sé qué método tiene que emplear de acuerdo a la redacción que ha hecho esa persona. Digo, ya, esto puede comprobarlo así, va a utilizar esto, su modelo epistémico debe ser este y esto, por ahí tiene que ir porque así está redactado. Pero cuando llego al diseño metodológico, encuentro que va a ser cualitativo, después que el muestreo escaso, y digo, preguntaré, ¿por qué? Porque voy a analizar los datos. ¿Acaso cuando no presentamos la estadística no analizamos? Yo analizo, y les dije en la anterior sesión. Es más, copias literal los datos, contrastas con los otros datos de otras investigaciones similares a tu tema, más la teoría. Eso es el análisis en lo cuantitativo. No es copiar solamente los datos, no es decir 20%, 30%, eso es análisis. No, eso no es análisis. Es poner en literal lo que está en gráfico. Análisis quiere decir contrastar con los datos de otros sobre tu tema. La teoría. Bueno, no quiero encontrar los datos de otros porque sería otra investigación. Suena flojera. Ya, pero por lo menos la teoría, ¿no? La teoría, ¿qué te dice respecto a esos datos que has encontrado? ¿Estás encontrando realmente que refuerza la teoría o resulta que estás empezando a construir otra? Que a la vez debe ser derivada de otra, porque una de las características del método científico se basa en conocimientos anteriores. Pero eso es analizar. Entonces alguien me decía, es cualitativo porque ahí estoy analizando. No, no. Una investigación va a ser cualitativa desde los términos que utilizas en la pregunta. Desde el término, el verbo que vas a utilizar en el objetivo general, complementado con el fin que va a tener ese objetivo general. Ahí ya dice si va a ser o no va a ser cualitativa. Y si es cualitativa, entonces es mucho más compleja. Yo, la mayoría de las veces a las personas que tutoreo, que alguna vez vienen con, quiero hacer una investigación cualitativa, como, ya, sí es interesante. A mí también me apasionaba desde pregrado. Yo realmente tenía mucha pasión, pero veremos cuál es tu experiencia en esta área. ¿Cuántas investigaciones hiciste? ¿Cuántos papers has hecho? ¿En qué revistas? Aunque sea las nuestras, ¿no? Quiero ver tu grado de experiencia para que saltes de este nivel que es un poco más complejo. Pero la mayoría cree que es más fácil. Yo digo, es mucho más complicado hacer investigación cualitativa. Es bien complicado porque hay que tener mucho cuidado con la validez del estudio, para que no parezca que estamos haciendo un ensayo y que nos estamos inventando y que nuestros colegas de las áreas exactas crean que nosotros somos uno de los que nos inventamos, que hacemos un ensayo en vez de hacer un análisis en los resultados. Porque ellos lo que creen es eso. Pero a veces tienen razón, porque muchas veces he visto, ¿dónde están los resultados? Pero ahí estamos. No, no son resultados. Has escrito un ensayo. Esto es un ensayo. Es lo que a ti te parece.
debe estar en algún lado de la realidad, porque para que sea investigación tiene que complementarse con la contrastación en la realidad. ¿Dónde está ese encuentro con la realidad? Otra característica, la investigación cualitativa es difícil de presentar los datos, y esto voy a parafrasear a uno de mis docentes cuando yo tenía muchas ganas de hacer investigación cualitativa, pero creo que todavía no estaba muy preparada porque era muy joven. Me dijo lo siguiente, porque yo fui donde esta persona y le dije, mire, ¿cómo presento los resultados de esta parte? Porque en lo cuantitativo es fácil, es estadística o es descriptiva o es probabilidades y bueno, son las tortitas, la gráfica, mi análisis y listo, eso, no hay por dónde perderse. Puedo hacer inclusive otro tipo de proyecciones que hay en otras profesiones, eso sí ya se sabe que se presenta. Y en lo cualitativo, porque he hecho observación, decía. ¿Y ahora cómo lo presento? Porque no he visto trabajos. ¿Cómo lo presento? Y esta persona me dijo, en investigación cualitativa debe ser muy creativa. Primero, porque no hay una fórmula para presentar los datos. Lo que sí debe sistematizar, me dijo. Y yo me fui casi con un signo de interrogación bien grande. Debo ser creativa y debo sistematizar. ¿Cómo sistematizo? Ahí fue mi primer encuentro. Porque ser creativo, ¿cómo sistematizo? ¿Cómo sistematizo la observación? Busqué varios trabajos. Al menos en mi época no había. Ahora hay más trabajos. Eso es lo de bueno. Ahora hay más trabajos. Yo no encontré ninguno. Eh, Según lo que yo quería hacer, ¿cómo presento? Para que no parezca. Lo que hacen lo siguiente en lo cualitativo es, empiezan a relatar, escribir una especie de ensayo y comillean, ¿verdad? Comillas, comillas. Eso hace. Pero lo que le dije a una persona recién era, lo único que estás haciendo, estás rescatando partes del texto, pero no estás sistematizando. Debes sistematizar esas partes importantes. ¿Cómo lo hago? Debes armar códigos, categorías y códigos. Y vas a crear concurrencias, o sea, términos que se van repitiendo en su discurso. Y cómo esos términos se enlazan con la visión que tiene de la realidad. ¿Y cómo hago eso? Debe ser muy creativo lo mismo. Lo de bueno que hay ahora software, ¿no? Que nos ayuda. Por eso es que fue mi inquietud, porque alguien también me dijo, ¿cómo sistematizo? ¿Cómo sistematizo? Y yo iba a todos preguntando, ¿qué te parece cómo sistematizo? Bueno, podría hacer una tablita, sí, es interesante trabajar en matrices, es bueno, ya, pero tampoco me da una noción, decía, cómo sistematizo. Y ahí alguien llegó de algún lado y me dijo, hay software. Ya, sí, sí, en un evento vi, dije, lo expusieron, pero bueno, más allá de lo que lo expusieron, mencionaron en los varios nombres y ahí se quedó mi conocimiento. Y luego empecé a conocer, me mencionaron una palabra, un término, en realidad es un software, que he bebido varios por si acaso. Y ahí dije, ¿ahora dónde aprendo? Pues no hay eso donde se aprende, ¿no? Y nos ayuda mucho a sistematizar las concurrencias de lo que la gente dice. Y eso ya tiene una visión un poquito más científica y aparece. Pero aún así, eso es solamente un mensaje visual. Como comunicadora voy a hablar. Visualmente ya parece más interesante, ya no parece ensayo. Visualmente. Y ahí mandamos ya un mensaje. Pero aún así eso limita, no. La investigación cualitativa trabaja con otro tipo de muestreos, que no es solamente decir muestreo no probabilístico, no es solamente eso. Tiene una variedad de muestreos y que va a depender del método cualitativo que utilicemos.
Y ya desde eso decimos, voy a utilizar tal muestreo no probabilístico, tal que se enlaza con este método para encontrar eso y los sujetos que yo he encontrado, por lo menos un muestreo teórico de decir, debe tener estas características, tal, 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 de los cuales yo vi 20 sujetos. De los 20, los que cumplían realmente con ese parámetro eran tal, 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 tal. Inicialmente, lo que nos dice la investigación cualitativa es de que nosotros tenemos en cuenta, o sea, la investigación cualitativa se difiere de la investigación positivista, que la positivista empiezas con planteamiento del problema, objetivos, justificación, marco, es lineal. Vamos, resultados, análisis, vamos. Listo, es más fácil por eso. La investigación cualitativa empiezas con, voy a empezar con este tipo de muestreo, dices, ahí voy a cumplir, yo creo que con 5, yo voy a estar feliz, dices, bien, listo. Resulta que al transcurrir la investigación, resulta que con 3 hay varias cuestiones se presentan. A veces con 3 ya cumples todo, porque te tocaron sujetos realmente muy amplios para darte muchísima información y dices, ay, ya con 3 creo que ya lo he logrado. O a veces te pasa todo lo contrario, llegas a 5 y con 5 no obtuviste ninguna información para entender e interpretar el discurso que te daban a conocer. Es escaso. ¿Qué debo hacer? Debes ampliar tu rango de muestra. Entonces, vuelvo al perfil. Sí, pues ahí sí tú tienes que volver a... bueno, voy a hacerlo con 10. Dices, con 10 creo que lo logro. Así, ya, empiezas. Llegas a 10 y resulta que tampoco así. Hasta que encuentres. O ¿cuándo encontrarás? ¿Cuándo encontrarás? Otra respuesta que me dieron. ¿Hasta dónde hago esto? ¿Hasta dónde hago? Hasta la saturación. Y ese es un término cualitativo. Saturación teórica, saturación de muestra, saturación de datos empíricos. Hasta dónde leo? Hasta que se sature la temática. El marco teórico hasta que todos los libros que encuentras se repite lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Y para qué? Y a veces encontrar y decir, es la misma definición. Ya le pondremos Pérez 2020. Listo, nada más sirvió para eso este libro. Y encuentras que se repite lo mismo. Ya no revisas más teoría, que has llegado a la saturación teórica. La saturación del trabajo empírico es todo lo que me responden es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Me cuentan sus historias de vida y las tendencias que tienen ellos en su este es lo mismo, lo mismo y lo mismo. Ya no hay nada nuevo. Ahí es donde dices ya logré. Y en cuantos ya logré, varía. Entonces vuelves, por eso la investigación cualitativa es cíclica. La investigación cualitativa paralela empieza con teoría solo para inicial, pero a través de la búsqueda de la información vuelve a leer y reajusta otra vez el perfil y vuelve otra vez. Y vuelve a leer y vuelve a ajustar el perfil y vuelve otra vez. Hasta completar entender bien el fenómeno. Por eso es bien diferente trabajar investigación cualitativa. Necesita otro tipo de capacidades, otro tipo de análisis que no les hemos podido dar a conocer la complejidad de nuestro trabajo a nuestros colegas de las áreas exactas. Así que a veces hay que hacer aunque no sea nuestra culpa, ¿no? De todos los del área. Nosotros también tenemos la culpa para que así nos vean. No nos los estamos tomando en serio. Y eso sí, cito nomás le digo, así que por si acaso, sí puede hacer IMRD, puede hacer de diferentes, esa es la diferencia, que no solamente tenemos una visión positivista, podemos ingresar a otros paradigmas y lo invito más bien a hacer su investigación. Ahora, en cuanto a reviews, ahora hablaremos de review, no vamos a hablar ya de papers o de IMRD, de artículos científicos, sino de los reviews. Un ratito, por favor, voy a apagar un micrófono. Ya está, ya lo apagué. Lo mismo me pasó una vez también con un review. Hay algunas revistas que tienen amplitud y yo es más, yo le he recomendado muchas revistas
incluyendo a la, creo que es a DICIT, no es DICIT, no me acuerdo qué se llama en la UPEA. Yo un día me fui a pelear con varios, los demás, los que cambian, como cambian cada vez, ese es el otro problema. Y les dije, ¿por qué limitan a los colegas a la creación de material científico solamente con IMRD? Porque ese es el parámetro que se trabaja en las revistas de la UPEA, de las carreras, ¿no? Es como si ustedes creyesen que hay solo una variedad de helado, pero no, pues hay varios sabores de helados hay. Y dependerá del momento de la investigación, dependerá de la pericia del investigador. Hay investigadores que tienen más pericia en trabajo empírico y otros en análisis teóricos. Y es más, se debería empezar con enseñar análisis teóricos, o sea, reviews. ¿Por qué no abren la posibilidad de hacer reviews, avances de trabajo de investigación y obvio el artículo científico? Lo dije. Y bueno, pues muchas veces, la mayoría de las veces no me entiende. Porque para ellos solo el artículo científico es el único texto que puede existir de investigación. Yo digo, no, no es. La verdad no, hay una variedad. Y podríamos hacer en todas ellas. Entonces ese es un reclamo a varios, pero más bien hay en otras revistas que a veces sí priorizan, dicen, sí, ya podemos, aceptamos reviews, aceptamos avances y aceptamos investigaciones concluidas. O sea, los 3 niveles tienen. Entonces, eso nos da mayor posibilidad de poder ensayar nuestras potencialidades según en el nivel en que estemos de la investigación. Ya les dije que del marco teórico sale un review, porque nos posibilita, cuando ya conocemos toda la teoría, hacer un review. Y en eso también tuve alguna vez un problema con alguien porque dice, también publicaron, se permite reviews. ¡Ay, qué bien! Pero publicaron ahí resultados, pusieron. Y dije, pero no, pues no hay resultados, es un análisis, una discusión, eso es en el review, no son resultados. Entonces, bueno, pues a veces uno tiene que ser inteligente o burlar al sistema. Entonces dije, ¿qué le pongo aquí? Le pondré, pues, como es un review, se basa en los datos de otros, no en nuestros datos, sino en los datos de otras fuentes, puse los datos de las otras fuentes. Entonces, no dijeron nada, lo publicaron. Ni siquiera lee bien, dije, ni siquiera entendió, quiere ver torta. Me pasó también lo mismo con uno recién que está en curso. Y decía, era precisamente, era avance de investigación, era en la modalidad decía avance de investigación. Yo dije, de estas 3, escojo la de avance, porque creo que la investigación en realidad yo la terminé. Pero dije, le voy a sacar jugo, como diríamos, ¿no? También hay que ser, digo, tengo tanto material que me parece que esta investigación puede dar para 3. Así que empezaré con un avance, en otra revista pongo la segunda parte del avance y al último termino con otro avance. Entonces, bueno, mi idea, ¿no? Es muy inocente. Entonces escribo con todos los requisitos y ahí igual me escriben y me dicen, observación, ¿no? No tiene tortas, no tiene gráficos, señora. Mira, tienes, creo que era 8,000 caracteres, si más no me equivoco, tienes 8,000 caracteres. Y yo tengo tanto por escribir. En vez de gráficos que me resta este espacio, puse los mismos datos, solamente que ¿qué se llama? En texto. 20%, 30%, se llegó al hallazgo. ¿Por qué? Por el espacio. Tengo mucho que decir y decidí no hacer gráficos. Pero tiene que haber gráficos. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Si vemos, hay un montón de investigaciones que no siempre llevan gráficos, porque tal vez los escritores priorizan la cantidad de datos, porque en un gráfico que dices 20%, 30% que te lleva esto de un espacio, tú lo puedes decir en una línea y media.
ganas espacio. Es que tienes mucho que decir. Esas también las miradas que a veces dicen, esa fórmula me enseñaron y esa fórmula nomás hay. No nos ponemos a investigar que hay diferentes maneras de hacer, que hay variedades de hacer. Esas son también algunas limitaciones que tenemos. Otra pelea igual con eso. ¿Por qué me puso? Y le puedo dar ejemplos, le decía, que hay investigaciones que estoy dando a conocer los resultados, pero no está en un gráfico. Pero volvélo gráfico. Si lo vuelvo gráfico, me voy a salir de tus 8,000 caracteres. Y me vas a decir, quite caracteres, me vas a decir. Y yo voy a quitar al análisis algún elemento importante. Voy a tener que quitar por un gráfico. Entonces, ese tipo de miraditas también a veces existe. Lo único que les invito es a lo siguiente. Lo que siempre digo, para mí Santo Tomás es el patrono de los científicos, debería de ser, porque Santo Tomás era aquel que dudaba, ver para creer, decía Santo Tomás. Les invito a revisar todos los materiales que existen sobre redacción científica y tipos de materiales de redacción científica que existen. Les invito también a tener una mirada más amplia, ambos. Agradezco realmente esa mirada amplia que han empezado a tener algunos colegas de medicina y más bien querían aprender muchísimo más de la investigación cualitativa, que para ellos lo veían como, ¡ah! Esto no lo sabíamos. Y nosotros que lo sabemos a veces no apreciamos o nos depreciamos por las otras miradas también. Entonces, Santo Tomás, ver para creer, no me crea. Busque y encontrará y tendrá los argumentos para debatir algún día cuando alguien también le diga no se puede, ¿por qué? Le diga usted. Pero le invito, como buen científico, no me crea, busque la información. Va a encontrar lo mismo que le dije. Espero, ¿no? Pero, y si no encuentra lo mismo, también algún día que nos encontremos estoy lista para debatir y para aprender también, porque las personas aprendemos también a veces de las otras miradas. Entonces, lista para debatir y lista para aprender también, porque aprendo. Así que muchísimas gracias por la pregunta. Y ahora sí, continuamos. No se preocupe, Karen. El, lo siguiente, si alguien tiene alguna duda, el día de hoy voy a cerrar ya el último tema. Está porque me pidieron en los contenidos, pero decían, a excepción del texto, decía, no sé cuál el contenido, pero lo doy a conocer el contenido, no hay problema. Pero si quieren darle un poquito más de énfasis a algunos temas específicos, sobre todo que tenga que ver con algún trabajo de redacción, eso yo le acompaño, ¿ya? Lo único que no me pudieron responder ustedes y yo lamentablemente entre mis cosas me olvidé preguntar si es que a ustedes les permiten review. Hasta donde yo sé es solo artículo científico. Hasta donde yo sé. Pero eso variará de acuerdo al reglamento que tiene cada programa doctoral, si les permiten review. Si les permiten review, el análisis del marco teórico ya se convierte, es un buen elemento. Obvio, no es íntegro, porque el review tiene otras características, ¿no? O sea, no lleva esos subtítulos al estilo de nuestro documento, no le podemos hacer copiar y pegar, porque también aparte los marcos, los fundamentos teóricos son amplios, depende, ¿no? Cada persona. Y eso a veces convertirlo en 8 planas, pues hay que hay que sistematizar y sintetizar demasiado. Pero lo que tiene de bueno es que ya tiene el material usted revisado. Eso es lo grandioso de esta parte y además nos permite presentar con esas características. Esa partecita no pude averiguar si es que tiene el review en su programa doctoral. Y si no, IMRD sea muy creativo en la vida. En la vida a veces hay que estar burlando
Eh, y sé que ustedes son inteligentes y van a saber burlar algunas normas que les pueden pedir, pero pregunte también, ¿no? Y al también ¿qué se llama? El comité editorial les darán pues algunas sugerencias si se aceptó o si no, pero vamos en la construcción del conocimiento, que eso es lo que se quiere en este tipo de investigaciones. Ok, listo, empecemos con compartir. Eh, Martín, no tengo yo problema si usted quiere comentar algo. Súper, muchísimas gracias con la Lo confianza. único, antes Doctora, buenas noches. van a perdonar mi pasión por mi área. Lo único que pido. Gracias, continúe este. No, está buenísimo. Yo, de hecho, quería reforzar un poquito sus argumentos y enfatizar, porque me parece un tema muy actual en la discusión. Y lastimosamente, como usted dice, varias unidades académicas o diferentes instituciones académicas en la región, en realidad, suelen tender a la idea de que hay ciertos patrones de investigación, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en varios talleres de tesis o metodologías de tesis donde el asunto es como dar un esquemita, que es como una receta de pastel que hay que cumplir, y eso no es investigar, ¿no? Es más bien la experiencia menos productiva para una investigación, porque como usted ha señalado, la investigación tiene un alto componente lógico en la metodología de investigación, la organización del proceso de investigación, pero también de creatividad y de producción argumentativa y poética. Por eso siempre es importante delimitar por lo menos dos fases diferentes, ¿no? Una que es por la fase de investigación, la fase metodológica, donde uno realiza todos los procesos de investigación, eso lleva muchos meses, y otra fase, que es la fase de redacción o comunicación académica. Y en la comunicación académica hay cierto tipo de patrones de argumentación que se usan en ciencias naturales o en ciencias sociales. Y eso es generalmente la ingenuidad de las ciencias naturales, ¿no? Asumen que su comunicación académica está exenta de retórica, y eso es completamente falso. ¿No? Es un tipo de lenguaje cifrado, naturalmente, pero lenguaje que responde a ciertos patrones argumentativos o de patrones expositivos que están también determinados por ciertos, entre comillas, como focos o ejes o centros de saber o de producción de conocimientos que algunos autores denominan como colonialismo del conocimiento. Más allá de eso, en ciencias sociales es verdad también que hay muchos autores o a veces programas o revistas que se centran en la idea de que hay que hacer artículo científico, ¿no? Nunca se pregunta por la investigación que está atrás, por el tiempo que se ha tomado, por el tipo de fuentes. La idea es aparentar que se tiene un artículo con cierto formatito, cierta cantidad de caracteres o gráficos. Y esto naturalmente es también contraproductivo. Lo importante es precisamente también los procesos de argumentación y las fases de revisión. Y ahí realmente quiero enfatizar lo que usted ha dicho, que quisiera ponerle el acento, remarcarlo, me parece muy importante, que es el de la investigación fundamental, ¿no? Es decir, análisis teórico básico deberían ser los primeros procesos de análisis y de armas de investigación en varios programas de metodología, de investigación y posgraduales. Y eso es lo que muchas veces falta, y en eso estoy de acuerdo con usted. La experiencia que hemos tenido en el programa, en los primeros dos módulos de escritura, ha sido más bien positiva, por lo menos desde mi experiencia ha sido positiva, porque yo vengo de filosofía y de literatura, y ahora estoy haciendo una investigación sobre psicología. Entonces, gran parte de mis primeros abordajes eran precisamente de revisión del estado del arte, del estado de la discusión y demás, y más bien han sido aceptados, ¿no? Entonces, creo que por eso también el colega que me antecedió preguntaba si el formato de exposición podía cambiarse, porque tal vez hay algunos artículos como de review o de presentación de tema, o en mi caso, por ejemplo, de análisis conceptual. Y esas son otras maneras de argumentar y otras maneras de, entre comillas, hacer ciencia, ¿no? Entonces, respondiendo a su pregunta, sí han tenido apertura para reviews y demás y otros tipos de géneros dentro de los artículos académicos o dentro de la producción en prosa para la comunicación científica. Y en mi caso, claro, también por eso venía mi pregunta, porque yo voy a presentar o un review que tengo un borrador o un análisis conceptual del concepto de patografía. Entonces quería también tener la seguridad si eso era válido para la revisión. Gracias. Eso está, yéndome a la pregunta directa que usted está haciendo, dependerá del reglamento. Si en su reglamento, y ustedes son los que más me van a ayudar en eso, si en su reglamento, que parece que sí, por lo que usted me dice, les permiten review, yo no tengo ningún problema de revisar un review. Si les permiten hacer un review, yo libre de
Lo único que sí, respetan la estructura del review que les han dado o la estructura del artículo científico que les hayan dado. Pueden presentar cualquiera de ellos, pero eso deriva de si les permiten. Si les permiten, yo quién soy para prohibirles. Yo tengo que colaborar a la producción que ustedes quieren hacer. ¿Ya? Entonces, si les permiten, fantástico. Usted me presenta un review o los que quieran me presentan un review. Y los que quieran hacer un artículo científico con la estructura clásica y posesionada del IMRD también lo presenta. Lo único que les pido, hay, a veces es bueno y a veces malo. Yo tengo las dos miradas. Es malo porque a veces los formatos nos cierran a nosotros a la presentación de ciertos parámetros. Y las camisas de fuerza a veces no son buenas, a veces. Pero también entiendo el reverso, ¿no? Que si no se pone siquiera esos parámetros, termina haciendo y divagando completamente y ya se pierde esa línea lógica y terminamos escribiendo un poema por ahí y que ya puede irse a otro elemento. Entiendo esas dos miradas que existen. Y a veces digo, ni modo, si existe eso. Lo que sí me agrada que hayan abierto la posibilidad en los doctorados, al menos en la UPA, a hacer reviews. Les da la posibilidad de hacer un análisis teórico. Pero ese análisis teórico no es limitante al área o a la disciplina de estudio. O sea, no es los de sociales y humanidades solo pueden hacer reviews. O sea, eso es lo malo, esa mirada. O también lo contrario, ¿no? O los del área exacta solo pueden hacer artículos científicos, no pueden hacer reviews. Eso también esa mirada, eso sí me parece, aparte que discriminatorio, me parece muy antigua. Lo único que les digo, eso depende del área, depende de los intereses del que va a escribir y siempre que esté en el reglamento, está permitido. Respetar las normas básicas de producción, sí. Debemos atenernos a ellas porque a veces, sí, cuando se abre mucho, a veces realmente se termina recepcionando otro tipo de trabajos y eso es peor tal vez. Tal vez por eso también lo hace. Y he querido también entenderlo así. No me gusta, pero ni modo. Siempre que se aclare, cuando no sean observaciones que sea más de forma y no de fondo, sería interesante. ¿Ok? Si es que va para eso la consulta que me dio lo que sí, la discriminación por ciencia, eso sí, no me parece exacta. Puede haberse debido a un malentendido en el proceso comunicacional. ¿Ok? Muy bien. Tengo creo que a Manuel Ramiro. Sí, doctora. Buenas Dígame. noches, doctora, compañeros. Muchas gracias por permitirme participar. Doctora, quiero hacerle una interrogante, pero a través del siguiente preámbulo. Mire, el país no fomenta la investigación, como sabemos, y las universidades se ingenian para buscar financiamiento para sus investigaciones. Y en el caso de la Universidad Mayor de San Andrés, usted decía también la anterior vez, ha buscado financiamiento para sus investigaciones y una de esas fuentes es a través de la cooperación sueca. Eh, en un proyecto que se llama ASDISAREC. ASDISAREC financia proyectos de investigación universitarios. Entonces, el vicerrectorado lanza convocatorias para que presenten estos proyectos, concursan, ganan el financiamiento. Y hace un mes y medio aproximadamente han mostrado los ganadores de los proyectos. Y un 95%, doctora, son del área de ciencia y tecnología, del área de ciencias puras, Exacto. debe ser un 85%. Y la pregunta es esta, ¿a qué cree usted que se debe que el 95% de esos proyectos hayan sido del área de ciencia y tecnología?
Gracias. ¿Qué cree usted, por favor, con su conocimiento tan grande que tiene? Muchísimas gracias por la valoración. Comparto con usted, creo que lo dije en alguna otra apreciación, no sé si a ustedes o en algún momento, pero habiendo conocido a algunos colegas que trabajan en esas áreas, con mis respetos también, algunos no tienen también esa mirada tan corta, tienen una mirada muy amplia a los fenómenos. Sí, yo dije muchas veces, y ese es un reclamo que incluso le hice a los colegas de mi área, porque muchas veces dicen, pues no, la UMSA, la mejor universidad, la que está mejor posicionada. Y a mí me gusta leer más allá del título aparente, ¿no? Entonces dije, ay, qué interesante, ¿qué es lo que están haciendo bien? ¿Por qué están ahí? Y entonces, juntamente con la San Simón, ¿no? Lamentablemente no puedo dar mi valoración de la San Simón porque no conozco bien los datos, pero sí de la OMS. Entonces empecé a indagar y decía, investigaciones, porque ellos hacen investigaciones. Y mi primera impresión fue, oh, qué bien, hacen investigaciones. Y luego me puse a ver, ¿qué investigaciones hacen? Y como usted dice, tiene toda la razón. Veía ahí toda la área de tecnología, ciencias puras. Sí, yo. Y ahí me quedé yo con mi área. Yo me quedé con mi área de las ciencias sociales. Yo miré, de humanidades no había ningún trabajo ni de mi área. Yo me quedé así. Nosotros no estamos haciendo nada. Y eso alguna vez los comenté a algunos colegas, decían, ¿no? Que escuché, la UNCE en investigación. Sí, agradezcanles a los de puras, a los de tecnología, porque nosotros nada, les dije. No estamos haciendo nada. ¿Por qué? No sé. Le puedo dar la mirada mía a partir de mi experiencia, lo que a mí me pasó alguna vez, lo poco que yo conozco, pero que no puede ser generalizado porque no está comprobado más allá de mi experiencia. Y, y tendríamos que comprobar los patrones de recurrencia, ¿no? En esto. Cuando empezaron los fondos concursables del IDH, primero, y porque voy a hablar, el otro tipo de apoyo de organismos internacionales no llegan a nuestras instituciones, a no ser con algunas que otras investigaciones pequeñitas, pero bien puntuales a los institutos de investigación, pero son bien pequeñitas, no se comparan en el nivel que llegan a las otras áreas, sobre todo de tecnología y de puras pequeñitas, como por así decir, ¿no? Investigación sobre la violencia en el enamoramiento en universitarios, que la financió precisamente, sí, pues igual fue la cooperación suiza, pero era una investigación pequeñita que no, que llegó a un instituto de investigación o dos institutos que cada uno con su área de experticia colaboraron, pero no era de gran repercusión. Ese tipo de trabajos luego a nosotros nos llegó de, precisamente de ellos, igual era, ¿qué se llamaba? Tratamiento informativo en periodos de crisis nos llegó, pero igual muy pequeñito. Mi valoración de lo que he empezado a conocer. Lo primero, acceder para nosotros a ese tipo de investigaciones, aunque sean así pequeñitas, en mi conocimiento, creo que ahí no es tan concursable. Los fondos son más de muñeca. Y yo decía, ¿y dónde salen estas convocatorias? ¿Dónde las publican? ¿Y dónde se transparenta para que nos presentemos, aunque sea así chiquitito, aunque no nos paguen inclusive, pero por lo menos que publique el material, ya con eso nos ayuda inclusive como a nuestras postulaciones, pero no existe. En el año fue, si no me equivoco, era entre 2010, ha debido ser a 12. Yo vi igual, uno de los primeros fondos concursables con fondo IDH, que alguien lo hizo, digo, de hacer transparente eh, para una investigación con ese fondo. Se intentaron presentar algunas propuestas de nosotros, pero casi siempre todo iba por
no había esa objetividad, al menos es en lo poco que yo pude conocer. Entonces decía, con esas limitaciones varios de nosotros ni conocemos lo que llega porque no difunden. Y luego alguien ya gana de nuestros amigos, ¿no? Ha ganado. ¿De dónde ha ganado? ¿Dónde lo han publicado? ¿Dónde era? Por ahí alguien de nosotros queríamos así, pero bueno, alguien me dijo, no, esto viene a dedo. Y viene, bueno, Pepita que haga. ¿No? Y tampoco, ahí también muere. Como se otorgó, termina también la investigación igual, ¿no? Sí muere ahí tranquilamente sin ámbitos de repercusión. Me imagino que también la cooperación extranjera se percató de eso y no llega mucho, tal vez por esa razón. También para ellos tienen ciertos ámbitos y enfoques por ciertas temporadas. Tal vez el entender a los fenómenos sociales, que es lo que nosotros analizamos, no es de su interés. Sí, más bien el apoyo para lo visible y eso ya trabajando con otro tipo de expresiones que alguien dijo alguna vez. La gente apoya lo que se ve, lo que puede ver y muchas de las cosas que nosotros hacemos no se ven, no son visibles. Eso hace también parecer que no haya interés hacia nuestras áreas en cuanto a ese tipo de financiamiento, a excepción de cuestiones bien puntuales que a veces llegan, pero que son designadas más entre ciertos ámbitos específicos de equipo de amigos, creo. Eso es lo que puedo decir en mi corta experiencia, que no voy a decir porque no puedo generalizar, y a partir de mi inductividad. No sé si le he podido responder. ¿Ok? Listo. Ahora sí, sería interesante, pero parece que la mirada va por lo que dijo alguien, ¿no? Es más fácil descubrir variedades de la quinoa porque sí se ve, se puede ver, es más visible. Las investigaciones que nosotros hacemos no son muy visibles, no tienen un efecto de objeto, no son materiales que transformamos. Y además son procesos largos que deberían, por ejemplo, la misma violencia hacia las mujeres. Con un cursito y una campaña no se va a cambiar ese fenómeno. Son procesos muy largos e invisibles que tal vez no podemos alcanzar. Y obvio, no va a haber pues una repercusión real en lo que hacemos. Pero siempre hay esa mirada, al menos en mi área. Creen que con una campaña vamos a cambiar. Yo siempre digo, no. Esa mirada de que con una película, un spot, puedes cambiar las actitudes o miradas de 1910 en mi profesión. Y ya se dieron cuenta en 1920 que eso no sucede. Que hay otro tipo de condicionantes en los fenómenos. Así que no es visible lo que nosotros hacemos. No es tan palpable. Y creo que las colegas de trabajo social la tienen más difícil. Nosotros por lo menos presentamos spots. De ellos es un fenómeno netamente social, bien invisible, no palpable y de un proceso largo y de mucha dedicación que hacen ellos. Es lo mismo que con la educación, ¿no? Hay áreas que son bien complejas en nuestra labor. Como les dije, es más fácil una ley, la ley de Newton, se ve y se cumple. Lo de nosotros nos van a pagar y luego vamos a terminar y decir, no siempre se cumple. Y van a decir ellos, entonces, ¿para qué le pagué? Para que me diga que no siempre se cumple. Esa es la ambigüedad de nuestra área. Tal vez también por eso se deriva. Y de otros factores más, como le expuse. Ok, ahora sí vamos. Voy a compartir la pantalla para la última temática, para analizar y siempre con miras de continuar esto. Ahí. Y que dice aquí está. No, pues esto por acá y esto por acá.
Creo que sí estoy compartiendo. Creo nomás. A ver, un momentito. Me olvidé también. Ya. Estoy compartiendo diapositivas, ¿verdad? Sí, ¿O no? Yo Se ve, nomás. doctora. Ah, ya, muchas gracias. Que yo nomás creía. Ok. A ver. Listo. Vamos. Esta última unidad se denomina impresos didácticos. Ya. La caracterización y tipos de materiales impresos para la enseñanza. Tiene que ver mucho la caracterización que se hace con el signo que se va a utilizar. Cuando hablamos de signo, indiscutiblemente vamos a utilizar dos términos que se llaman la codificación y la decodificación. Y dentro de esto, no siempre es que se codifica el texto, ¿no? Sino que no había una manera de soltar esto. Cuando nosotros mandamos un mensaje, de hecho, escogemos qué signos vamos a utilizar para mandar ese mensaje. Por lo tanto, codificamos. Decimos, voy a utilizar texto o imagen. Generalmente es lo que se estila en los impresos didácticos. Y la persona que recibe ese material, entonces va a recibir ese material y decodifica esos signos que son texto e imagen. Eso más o menos es la línea y el proceso que existe en esto. Entonces tenemos lo siguiente. Flanagan nos decía sobre esto mismo, nos decía lo siguiente. Los materiales impresos se diferencian de otros tipos de medios por el hecho de estar compuesto de hojas o pliegos. Materiales didácticos pueden tener una, más hojas. La cantidad de hojas dependerá del formato que se utilice en este tipo de materiales. Hechos sobre todo en papel. ¿Por qué? Porque estamos hablando de materiales impresos. Sobre la información que presenta en hileras, o sea, líneas, donde están los caracteres o los símbolos. A veces se intercala con material visual. Denomina material visual a los iconos. Y si utilizaríamos la definición de Peirce, sería pues la tipología de Peirce, es decir, utilizaríamos 9 variedades de imágenes que existen según la tipología de Peirce, pero llama material visual a eso. Entre esas líneas. En ocasiones este material impreso no es más extenso que una hoja de papel, otras veces contiene una serie de páginas que están plegadas, si son folletos, por grampitas, o cosidas, si son libros, pegadas, si son embrocadas, o atadas, si son cosidas más cuando son con tapa dura, encuadernadas o con grapas, o tenemos ahí las espirales por uno de sus lados. A eso se van a llamar materiales impresos, nos dice Flanagan. Dentro de esto, según esta misma definición, esta tipologización de Flanagan, tenemos los siguientes materiales impresos. Libros. Existen varias variedades, de libros. Los primeros, los libros de texto. He tratado de buscar un material, son los que nos mandan, ¿no? Existen en el Ministerio de Educación, que se pueden descargar, son libros de texto que tienen en las unidades educativas. ¿Qué características tienen? Son impresos y son para la enseñanza, expresamente. Presentan principios, aspectos básicos de un área, de una disciplina, y es para un nivel que podría ser también libros de texto universitarios o para un curso educativo concreto con el fin de que se conviertan en la base del desarrollo de la enseñanza. El contenido es seleccionado y organizado para el nivel y con una elaboración pertinente a sus destinatarios, junto con las actividades y ejercicios adecuados para el logro de objetivos de aprendizaje. Entre una de sus características importantes del libro de texto es que dosifica el contenido.
Dosifica el contenido quiere decir, es de acuerdo a las competencias o los objetivos a lograr, de acuerdo al nivel. No, un libro de texto no va a ser lo mismo que este que está en la imagen, que es uno para primaria probablemente, o algún libro de texto que una vez teníamos, ¿no? Una inquietud con algún grupo de docentes. Decíamos, ¿por qué no hacemos libros de texto? Porque al fin y al cabo, como docentes nos piden constantemente escribir y nos autofinanciamos y vemos las maneras, algunas muy creativas y burlamos la misma realidad para hacer eso. Pero no hay ese fomento real a nosotros a crear esa cultura de la escritura, porque hasta nosotros mismos terminamos haciendo copy-pegue. Entonces empezaremos, decíamos, porque la primera idea fue, haremos esto, y nos funcionó muy bien. Y luego ya todas las carreras o varias carreras implementaron esa estrategia. Y así aparte, creamos contenido, uniformamos el contenido y lo hicimos para preuniversitario, nos funcionó, les funcionó inclusive como una fuente de ingreso extra a la misma carrera. Y paso 2, dijimos luego, empezaremos con libros de texto a nivel universitario. El libro básico de la asignatura tantos, donde construimos todos los docentes de eso, pero bueno, pues a veces en las universidades la inestabilidad no provoca esas capacidades que podamos gestionar la creación de nuestro propio material dosificado de acuerdo a los niveles y realmente provea un conocimiento, entre comillas, uniformado, siempre respetando también la cátedra libre, porque hay una cierta uniformidad en la universidad, pero entre sus principios de la universidad está la cátedra libre. El libro texto de base es eso, solamente es un libro de base. Ya el docente le incorpora ciertas características o libros complementarios de consulta, que sería la siguiente versión. Los libros de consulta son recursos o fuentes, como su nombre dice, de consulta de información específica. Contiene una gran cantidad de datos e información organizados, puede ser de manera alfabética, como los diccionarios, cronológica, como algún tipo de material que ordena de acuerdo a un área y que tenga que ver con avances en la historia sobre cierta área. O por temas a veces pueden ser estos libros de consulta. Entre los mismos se puede destacar a las enciclopedias, los diccionarios, atlas, libros de biografía, manuales, anuarios, índices bibliográficos, etc. Uno de los aportes que nos ayudaron muchísimo entre las primeras instancias a mi carrera fue la producción de este tipo de índices bibliográficos que les gustaba hacer a algunos docentes. Nos permitía reconocer qué libros existían sobre ciertas materias y áreas, con qué autores, y algún autor alguna vez le hizo con un plus de lo encuentras en tal biblioteca. Entonces eso era para nosotros una ayuda de gran magnitud y para consultar y reforzar el tema en función de los libros de texto. Se debe a enseñar a utilizar de una forma adecuada los libros de consulta y favorecen el aprendizaje por descubrimiento, este tipo de materiales. Contrario al libro de texto base, los libros de consulta no tienen el conocimiento o el material dosificado, porque depende del descubrimiento que quiera hacer el universitario o el estudiante de otro nivel. Cuadernos de ejercicio. Son materiales que suelen ser complementarios a los libros de texto o de consulta. Y a veces ahora pueden existir en un paquete multimedia más, donde puedan tener ejercicios o trabajarse en software o con otras, utilizar la transmedia, o sea, otro tipo de medios más para entender mejor, o enlaces. Tiene
bastantes potencialidades, esas capacidades que se pueda trabajar con todo tipo de materiales. Están diseñados para ofrecer una serie de actividades con el fin de desarrollar ciertas habilidades prácticas. Ya son cuadernos de ejercicio, donde ya en el libro de texto base están las teorías, podemos complementar con ciertos documentos, lea también esto, y realice los ejercicios en cierto cuaderno. Entonces ahí tenemos 3 materiales diversos y que podemos transmediar más todavía. Eso ya sí tiene el interés, el potencial y el tiempo para hacerlo. Suelen estar estructurados pudiendo incluir una serie de objetivos de aprendizaje a cumplirse e instrucciones para el usuario, además de evaluaciones entre los cuadernos de ejercicio. Es que tenemos una variedad. De nuestras investigaciones podrán nacer muchos de estos, a veces sí. Y en realidad, en otras versiones había la posibilidad de hacer caja de herramientas. Son partes de las cajas de herramientas en algunas áreas. Seguimos en la clasificación del libro. Los libros ilustrados son material visual y textual. Como dice ilustrado, puede tener dibujos, gráficos, fotografías, que tienen ambos, tanto el texto como la imagen, tienen una importancia similar. Estos a su vez se dividen en 2. Los libros netamente de imágenes, o que son, ahí tenemos una variedad, generalmente para primaria, no pinte, pura imágenes, no tiene texto. Presentan ilustraciones casi en todas sus páginas, siendo libros de texto de complemento del libro de texto. Pinte, relacione, aunque su utilización puede ser para educación formal, sí, pero yo sé que muchos de nosotros somos creativos y dependiendo el área que tenemos, podamos utilizar este libro de imágenes totalmente. Por ejemplo, yo en mi área sí podría utilizar. No se me ocurrió hacer, pero podría hacer todo un paquete, toda una caja de herramientas en el área de diseño. Sería interesante. Cine, ¿no? Sí se puede trabajar con mucha imagen. Fotografía también. El aprendizaje. Esa es una de las sugerencias que les hacía a los jóvenes derivados de los momentos y la coyuntura actual en la que vivimos. En un mundo que tiene mucha información y no la adecuada, y el bombardeo de imágenes, no precisamente las mejores, hacen que su visión estética no sea la adecuada para diseñar. Entonces, sí necesitaría, creo que un libro de imágenes, porque les sugerí, vean, ¿qué vieron en artes? Escuelas del arte. No, hicimos teatro, sociodrama, me dijeron. ¿Qué tendrían que hacer? No, necesito que vean escuelas del arte, que sus ojos se eduquen hacia la estética, porque en vano puedo enseñar la teoría, la práctica, el manejo del software, si la visión estética no es la adecuada. No pueden contrastar colores de una manera acertada y eso deriva de toda la contaminación visual de la que son objeto. Entonces, no está mal la idea de trabajar esto. Libros de cuento con imágenes. En estos libros de texto, las ilustraciones constituyen una presentación unificada, ¿no? Los cuentos que hemos conocido. El texto se complementa con la imagen para que se entienda mejor, pero no todo es completamente con la imagen, porque el cuento dejaba siempre muchas de estas a la imaginación para que complementemos con lo que decía Humberto Eco, ¿no? Con las imágenes cognitivas que teníamos dentro de nuestros cerebros. Libros varios, conjunto de publicaciones en forma de libro que se pueden encontrar en el mercado, escritos con una finalidad que no siempre es educativa, muchas veces es de distracción
u otros intereses. Pueden ser utilizados con dos propósitos, para motivar hacia la lectura a los estudiantes o como complemento de estudio. Y ahí puede ser totalmente creativo. Solamente una experiencia. A mi hija no le gustaba leer cuando era muy niña. No me gusta leer. Y era una lágrima. Yo decía, si no lees, no vas a poder conocer e imaginar y absorber y asimilar el conocimiento. Como dicen otros, apropiarte del conocimiento. Eso se logra con la lectura. Y luego la interpretación por medio de imágenes. Me gusta mucho esa determinación del conocimiento que hacía Humberto Eco. No vas a poder tener esa semiosis en tu... Por lo tanto, le regalé el libro de Harry Potter y, y le gustó mucho. Empezó a leer y luego le llevé a condición de que luego le iba a llevar a ver la película. Fuimos a ver la película. Salió desilusionada de la película. Y yo le miraba, no es igual. Decía, ¿por qué no es igual? El libro es otra cosa. Sí, el libro es otra cosa. El libro puedes entrar en diálogo con el mismo autor, en debate con ese autor, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, o crear, el libro te da una serie de imágenes, te dice en un país lejano, tú te imaginas tu país lejano, no es igual que el país lejano del otro, es tu país lejano y es tuya. Es esa apropiación que se puede lograr. Entonces, por lo menos eso, ese nivel, trabaja ese tipo de material. Aunque ahora existen variedades, ¿no? De estos, mucho libro automotivacional, ahora veo. Dentro de esto también están los folletos. Se denominan folletos según la categorización del depósito legal y de CENAPI, derivada también de otro tipo de apreciaciones. Denominan folleto cuando tiene menos de 50 hojas y libro más de 50 hojas. Aquí alguien que creo que tiene una capacidad de proponer nuevas alternativas dirá, ¿por qué solamente la limitación? Si debería de ser el contenido y el tratamiento de, sí, yo también pienso lo mismo. Es una categorización muy simple, ¿no? Cuando vamos a CENAP y depósito legal, ¿cuántas hojas tiene? Menos de 50 es folleto, más de 50 es libro. Y muchas veces puede parecer un folleto solamente que se extendió en hojas. El tratamiento es diferente en un folleto. Son todas aquellas publicaciones, primero que son independientes. La mayoría de estas no tienen un fin educativo. Generalmente van sin encuadernar los folletos. Tienen la capacidad de solamente ser unidas con grampas en el centro, ya es un folleto, y algunas con menos cantidad de hojas pueden unirse, es un pliego, un tríptico o bíptico. Suelen tener menos de 50 páginas, hay la clasificación que nos hacen los ámbitos de producción, y pueden ser individuales o en serie. ¿Qué quiere decir? Alguna vez hacemos un tríptico o continuamente hacemos un paquete de trípticos, dependiendo las características de las instituciones donde más hago trípticos, que tiene ciertos fines, además es de bolsillo, información rápida, gráfica, tiene ciertas características este tipo de materiales, dependiendo también sus variaciones. Dentro de folleto está en nuestro medio lo que es cartilla, que sí puede ir engrampadito, pero tiene otro tipo de tratamiento diverso al tríptico. Su formato y tamaño, extensión y temática es enormemente diversificada. El origen y los editores de los mismos también son variados. Pueden ser organismos oficiales, empresas privadas, empresas científicas, varias utilizan trípticos. Son más económicos que los libros por la cantidad de hojas, pero más allá, personalmente, del tratamiento por número de hojas, es el tratamiento de la información. No es lo mismo un libro que un folleto. Un folleto tiene menos tendencia a tener información científica
es más de divulgación para público en general. Digamos que estamos haciendo una investigación sobre nuevos protocolos de tratamiento de alimenticio de la diabetes. Esa es mi tesis doctoral. Hago mi libro. Pero yo soy una persona, digamos, ¿no? No es mi caso, pero estoy solamente poniendo el ejemplo, de que quiero llegar no solamente con el conocimiento al ámbito académico y científico, quiero llegar a la población, porque estoy haciendo esto para la población, mi fin es la población. Por lo tanto, tiene que decidir hacer o un tríptico o un bíptico o una cartilla que es igual a un folleto. El lenguaje tiene que ser mucho más simple, coloquial, claro, apoyado con muchas imágenes. Esas son las variaciones en el contenido de la información, más allá de las hojas. Por eso es que esa tipificación de hojas, muchas veces digo, no es eso, es la característica del medio. Este medio tiene lo coloquial, lo diario, lo cotidiano, lo atractivo también, porque es para una población que no le gusta mucho leer o que no sabe leer. Ahí es donde la cartilla cumple su finalidad, utiliza más gráficos, más dibujos. Entonces ahí es lo que a veces trabajamos, conocimiento científico para llegar a la población común, porque también la ciencia no debe quedarse solamente en ámbitos académicos. Es muy egoísta a veces en nosotros. Nosotros somos a veces muy egoístas. Y digo somos, porque yo me estoy incluyendo. Buenas o malas, grandiosas o pequeñas investigaciones que haya hecho, muy pocas veces llega a este nivel. Como si la población no tendría derecho a este tipo de información. Pero sí podríamos utilizar. Solamente hasta yo me hago la reflexión. Publicaciones periódicas. Se llaman, como dice su nombre, periódicas. La periodicidad es la diferencia. Para que sea revista o cartilla, me dicen, esto más parece cartilla. El primer requisito es la periodicidad de este tipo de materiales. Periódicos y revistas. No están elaboradas con propósito específicamente instructivos, sino más es de comunicación, más son de información estos. Pero la información en ambos debe ser condensada. El periódico tiene otra estructura en su condensación. Generalmente los comunicadores tenemos una regla para escribir notas, que es una fórmula simple. Es responder las siguientes preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde, y eso es una nota. Y el segundo párrafo, el background. Ahora, siempre empiezo con qué, depende. A veces el quién es el importante, a veces el dónde es el importante y solo cambia el orden. Pero eso se convierte para nosotros en una nota, simple en su estructura. Es bien simple la nota en su... ¿Por qué? Informa, pero no da muchos datos, da lo más necesario. Y luego de responder este primer párrafo que nosotros llamamos lead, el siguiente o los siguientes deben ocuparse de el background que le llamábamos o los antecedentes, digamos, o de qué es la nota. Y eso a veces nos olvidamos, los comunicadores también rescato. Muchas veces acá personas cercanas me dicen, esa nota es de eso, sí. ¿Y de qué se debe? ¿Por qué se debe? ¿Por qué dice? ¿De qué dice? Ay, pues mis colegas se olvidaron hacer su background, o sea, su contexto anterior. Esta ley se deriva de las protestas de esto. Por eso es. Sí, esos son los requisitos de una nota, la periodicidad y específica la información. La revista, en versus esto, sí tiene periodicidad, tiene una periodicidad más larga. Los periódicos pueden ser más cortos, diarios, semanales, mensuales, pero no hay periódicos anuales.
En cambio, la revista, su periodicidad es mucho más amplia. El tratamiento de la información también es diferente en la revista. La revista tiene un énfasis desde el diseño más atractivo, empezando por el tipo de papel. Eso hace que en el diseño nosotros incorporemos elementos visuales que pueden atraer con mayor facilidad al lector, versus el periódico. Por lo barato que es, no podemos utilizar ese tipo de elementos en su diagramación. El tratamiento también en las revistas de la información es mucho más amplio y en detalle. Y dependiendo del tipo de revistas, varía el lenguaje. Porque hay revistas, desde revistas de entretenimiento, hay revistas de publicación de temáticas más de una cotidianidad, hasta revistas científicas. Por lo tanto, el lenguaje de cada uno de ellos va a variar. Pueden ser materiales habituales para la práctica de la enseñanza. Estos, sí, muchas veces podemos utilizar. De hecho, en las revistas científicas es donde publicamos nuestros artículos científicos, nuestros papers u otras variaciones de material que tengamos. Se refiere también a la utilización como recursos complementarios para el estudio. Muchos de nosotros hemos hecho tareas y trabajos con el periódico. Es un excelente material y mucho más barato. Aunque ahora ya no. Hay muchos de estos medios que están desapareciendo en nuestro contexto, si es que no han terminado de desaparecer. El cómic, clasificación, estamos utilizando la clasificación de Flanagan de obras impresas para la enseñanza, por si acaso. El cómic son historias en imágenes, tienen una relación de secuencias ligadas y ancladas por un texto. Se utiliza mucho diálogo, onomatopeyas, comentarios, ruidos. En realidad tiene una serie de lenguaje propio en sí. Utiliza ilustraciones. No es cómic si no tiene ilustración. Puede tener diálogo como no puede tener diálogo. Y para eso utiliza globos de expresión o globos de pensamiento. Pero no es necesario que tenga un cómic siempre el texto. Hay cómics muy interesantes sin texto. Además de eso, utiliza las onomatopeyas, exagera, ¿no? Bam, boom, el clásico del condorito, ¿no? Plop. Publicadas generalmente en episodios. Nos acostumbraban, antes leíamos mucho, por lo menos en nuestras primeras épocas, muchas historietas. Había periodicidad y algunas estilo novela, ¿no? Continuará. Y algunas tenían como serie, empezaba y terminaba ahí mismo la secuencia. Hay variedad en géneros de historieta, desde policiales, ficción, hay chistes, sátira, hay variaciones en su género. Este medio es altamente atractivo, motivante por los colores que usa y la composición de la imagen, de los iconos que utiliza. Atraen mucho y dan la sensación de que es algo que no enseña, que solo te divierte. Pero haciendo un análisis que hizo Matelar en su Para leer al Pato Donald, ese texto más apocalípticos integrados de Humberto Eco, con un análisis que le hace a Superman, más otro análisis que le hacía no siempre del cómic, sino de la telenovela que hacía Jesús Martín Barbero. En lo entretenido tiene una carga política muy fuerte. De lo mismo deriva otro formato que está en redes hoy en día, que es el meme. El meme, nadie lo considera importante, pero el meme puede hacer y crear opinión pública. De hecho, el 2019, entre el 20 y la segunda semana de noviembre, fueron los memes que crearon
tendencias en la opinión pública. Tiene una capacidad, utilizando esas teorías y esos autores, como utilizando, ¿no?, el estructuralismo, cómo las superestructuras pueden mandar patrones de comportamiento y modelación de la cultura de masas a través de historietas, películas y demás. Y nosotros creemos que es algo muy inocente, no le damos mucha importancia. Tiene una carga muy fuerte política dentro de eso. La secuencia de la lectura similar al texto, ¿no?, de izquierda a derecha, aunque por la característica de las viñetas, que son los recuadritos, la lectura tiene otro tipo de conducción también, por las formas de las viñetas, que son los recuadritos que tiene. Seguimos con la elaboración. ¿Qué se debe considerar en la elaboración de los impresos de enseñanza? Desde la racionalidad tecnológica, o sea, desde la tecnología del texto, la secuencialización, la secuencia, los párrafos hilados un párrafo con otro, la estructura, cómo se va a armar deductivamente, inductivamente, cómo se redacta, porque hay más formas de redactar. Empezamos introduciendo algo, desarrollamos el tema y concluimos, o empezamos con una conclusión y a partir de eso desarrollamos la temática, esa es otra estructura, o vamos haciendo saltos comparativos entre la teoría y la realidad, la teoría y la realidad. Hay diferentes secuencias de estructura, tanto como de diseño y de composición de la tecnología del texto. Cuando hablamos de diseño, tiene su propia estructura cada uno de los formatos y elementos a considerar para proveer una lectura lo más, no cansar al lector en el diseño. Eso es lo que trabajamos nosotros. No lo canses. Para no cansarlo tenemos que utilizar una serie de recursos. Y composición, manejo de diferentes principios de la composición para atraer la lectura y no saturar la vista. También se toma en cuenta la codificación y la decodificación. Esto tiene que ver con los códigos en cuanto a las palabras, el lenguaje verbal, como en el lenguaje de la imagen, para que se codifique de manera adecuada y sobre todo los que leen el material decodifiquen lo más cercanamente posible al mensaje inicial que se quería hacer entender. U otra naturaleza del discurso, desde la tecnología educativa también y sus diferentes paradigmas, porque la tecnología educativa tiene diversos paradigmas, desde solo considerar la tecnología como un elemento de apoyo hasta considerar como una herramienta para el desarrollo, pasando por un término medio que es la educación y las competencias y otro tipo de paradigmas dentro de la tecnología educativa. Desde el consumo del mercado cultural, haciendo un análisis del mercado de consumo, qué tipo de formatos son los que más prefieren, y ahí sí podríamos hacer un análisis. Las nuevas generaciones ya no son generaciones del lenguaje verbal, son generaciones del lenguaje icónico, imágenes, memes, posts, fotografías, videos. Ellos ya vienen de otro tipo de estructura de la imagen que es diferente a la nuestra. Nosotros nos traumamos. Ya personalmente ya me he resignado y dije, claro, yo vengo de primero que cuando yo nací no había televisión. Recién estaba apareciendo en la televisión con 2 o 3 horas diarias de emisión. ¿Qué hacía después? Jugaba, leía historietas, novelas, lo que sea para distraerme, porque si no, ¿qué iba a hacer? Aparte era sola. Y si no, jugaba con los niños de la calle. Bueno, los jóvenes de hoy en día son diferentes. Ellos ya vienen con streaming, con una variedad de canales, saturación de imágenes por redes sociales. Así que ellos no leen, ellos descifran imágenes. Se debe enseñar a leer la imagen. Esa es otra asignatura pendiente. Esto también habla del mercado de
y comercio de los productos educativos. Ahí podemos hacerle todo un análisis que nos puede dar ganas de llorar también. Desde la experiencia y la práctica del desarrollo curricular. Un producto desarrollado principalmente por los profesores desde su experiencia profesional en la puesta en práctica de su currículum. Determinada también a veces por un requisito para la profesionalidad docente. La mayoría de nosotros hemos empezado a escribir porque nos pedían escribir. Algunos le podemos haber agarrado el gusto y algunos también le podemos haber, ni modo tengo que escribir porque cada 5 años ahora, ¿no? Tenemos que presentar un nuevo material. Así que a escribir más. El material, diversos tipos de material desde una mirada del profesorado. Son materiales impresos específicamente y dirigidos a profesores. Ay, perdón por la ruptura de la sílaba ahí que viene de mi recuadro. Que persiguen orientar sus prácticas profesionales. Son de diferentes tipos. Material de apoyo al profesorado como recurso mediador entre un proyecto curricular y el profesorado. Estos son los que nos ayudan a adoptar una estructura analítica y es redactado en lenguaje técnico, sobre todo porque quiere que nosotros apliquemos ciertas condicionantes hacia el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros debemos hacer técnicamente para cumplir la currícula y utilizan términos totalmente técnicos para eso. Dentro de esto también están los mismos libros de texto que nos enseñan a ser profesores. También están los técnicos y operativos que no solo nos enseñan la teoría para ser profesores, sino las herramientas para hacerlo. Y ahí tenemos desde los materiales y manuales de Moodle, incluyendo materiales impresos como estrategia de comunicación entre profesores, o sea, entre pares. Medio de intercambio de experiencias. Puede tener diferentes formatos como folletos, memorias. Es un poquito lo que hemos querido hacer algún momento y que probablemente retomemos con algunos colegas que a veces tienen ganas de impulsar ciertos intereses. Intercambiaremos experiencias, crearemos esto y a partir de eso aprendemos más del otro, aprendemos de las experiencias de nuestros colegas constantemente, cada uno con sus aportes. Somos fruto de las vivencias nosotros. Materiales impresos para el profesor como recursos complementarios de materiales del estudiante. Estos son los que se hace conocer para que nosotros dirijamos hacia los estudiantes. Esos son también el énfasis que se le hace a los materiales para los profesores. El futuro, ahí les puse, está en diferentes formatos digitales. Incluye algunos formatos de texto. Ya no se trabaja tanto papel, aunque no pierde ciertas características. Al texto, al libro, al folleto, lo podemos llevar hacia donde estamos. Parece que tenemos una relación, o siento yo, porque soy de la antigua generación, una relación personal con lo que voy a leer, porque lo toco, versus lo digital. Eso también tendrá que ver con los tipos de consumo que tenemos. Los jóvenes me imagino que no. Generalmente muchos de ellos dicen, no, para mí es más fácil leerlo en la tablet, en la computadora y hasta en el celular. ¿Y para qué leerlo? Me respondió alguno. Bueno, le pongo una aplicación, me pongo un audífono y ahí estoy mientras estoy en el minibús. Sí, siempre y cuando seas auditivo te funcionará muy bien. A mí no me funcionaría muy bien porque esa es una de las debilidades que tengo en mi estilo de aprendizaje. Soy más visual y kinestésica y lo auditivo lo tengo muy débil. Así que creo que a mí no me funcionaría, les decía. Tengo que verlo. Y muchas veces, como soy kinestésica, tengo que tocarlo. Bueno, pero creo que nuestro mundo va por ahí, hacia esas realidades virtuales del material, hacia esa transmedia,
hacia la producción más allá del papel, aunque todavía nos siguen pidiendo papel en muchas instancias, pero creo que el mundo de la producción va hacia más allá y el también no solo limitarnos a ámbitos netamente académicos y científicos, sino compartir con otro tipo de público, pero hablar en su lenguaje y hacerlo más interesante para ellos. Reto, sí, no es tan simple, pero es un reto, ¿no? Que tenemos. Hacia ahí va terminando ya esta última diapositiva. Y éxito sería. Ok, si tengo algún comentario, aporte, sugerencia, aprendo. Ser humano es un ser que constantemente aprende hasta el último día de su vida. Ok, les recuerdo, solamente ya casi terminando y concluyendo toda esta etapa, recalcarles, por favor, no he revisado el primer trabajo, pero, ¿por qué? Porque lo voy a hacer junto, pero no soy una persona que me tardo mucho, eso les pido, por favor. No soy alguien que voy a decir, al siguiente mes voy a entregar, no. Se cierra el último día del trabajo, doy generalmente unos días más, me tomo, como diríamos, un tiempito para empezar y unos 3, 4 días y empiezo. Empiezo del primero y les comunico que luego les digo, pueden visualizarlo y como alguno de sus compañeros me dijo, por ahí cambia. No creo que cambie a no ser que haya algo en la plataforma que se borre completamente, en cuyo caso yo tendría que asumir esa falla y no tendría que penalizar a los demás, porque no deriva de ustedes, sino derivaría a veces ni de mí, pero no creo que eso suceda porque personalmente nunca me sucedió, pero dice que alguien, ¿no? Por ahí sucede, no creo. Así que lo que ve en su plataforma, porque lo que hago generalmente yo es, empiezo a hacer todo eso, reviso. El último día que reviso, hago exporte, baje y ya está guardado en mi, ¿qué se llama? En mi computadora. Ahora el Moodle se puede borrar, todo, no sé, nunca tampoco me pasó, pero podrá pasar todo. Yo ya tengo el reporte extraído. Por eso es que también les pido, si es que hubiese personas que me dicen después de 2 semanas, un mes me ha pasado que aparecen y me dicen, es que viajé, ¿me puede volver a revisar? Y yo digo, yo ya revisé, ya generé el reporte y no quiero que suceda algo, que se cambie algo, así que eso nomás les pido, por favor, los plazos, los plazos. Cuide sus plazos. Les extendí de lo que tienen su cronograma, por lo menos un día más, por cuestión no de buenita, sino de que tenemos el servicio de internet peor en la región y entiendo que a veces mandan a las 10, pero que resulta a la 1 de la mañana y no llega. Por eso es que les extiendo, es solamente la razón tecnológica. ¿Ya? Así que por lo tanto, no se confíe. Cuidado que diga, tengo un día más, así que mandaré. Tenemos un pésimo servicio de internet en este país y por ahí no llega su material. Así que esa extensión no la tome en cuenta. Solamente es una extensión tecnológica, nada más. No se olvide responder las preguntas del foro. Las preguntas del foro derivan de las lecturas y como los 2 trabajos que tiene son de la lectura del 1 y del 2, así que cuando haga el foro solo responda a eso. No cometa el error de leer la pregunta y buscar en el Google, hacer copy y pegue, porque eso sí le va a generar una mala calificación. Pero después lo que usted opine, yo siempre le respeto a la opinión,
porque nosotros no somos máquinas que debemos pensar todos igual. Respeto las opiniones, respeto las contrariedades. Las contrariedades dan riqueza en la vida, así que les respeto. Eso, lo que sí penalizo es el copy-pegue, eso siempre, en cualquier lado penalizo. Pero las contrariedades, las increpancias, las dudas, eso nunca penalizo porque eso es parte de la generación del conocimiento. ¿Qué más? En cuanto al trabajo final, como me comunican ustedes que les permiten hacer reviews, con gusto. ¿Qué es un review? Un tratamiento teórico de una temática. Se basa en la argumentación a partir de las ideas de otros, con la única nota de importante. Lo que yo escriba deviene de mi interés, de qué quiero hacerlo, no de mi área científica. Deriva de, yo quiero hacer ahora paper. O yo creo que tengo información ya suficiente para escribir un artículo científico. Deriva de ese interés, no de su área científica, solamente de en el momento qué es lo que tenemos o qué es lo que queremos hacer. Ok, ¿qué más? En cuanto a los trabajos, si es que algo no me olvido, tareas, foro, trabajos, nada más. Y en cuanto tenga la información, generalmente el doctor Callata me mantiene 2 días más, empieza en el módulo con otro docente, me saca, entonces voy a tratar de hacer, y si no, mediante el doctor Callata les voy a hacer llegar el hecho de que ya tiene sus calificaciones en módulo, revise, y si quiere, hágale captura de pantalla. Si duda, hágale captura de pantalla, eso también nos ayuda en la vida. Eso es una argumentación real de que por ahí ha habido algún cambio que no debería de haber. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Y ya concluyendo esta experiencia de haber compartido algo de lo que sé y de que podamos concluir con investigaciones doctorales para mejorar el conocimiento en cada una de nuestras áreas. En un país que necesitamos investigar mucho, necesitamos por lo menos conocernos y conocer mucho de nosotros. Y cada uno de nuestros aportes permitirán eso en nuestro país. Les auguro muchísimo éxito en este emprendimiento hacia el conocimiento que han empezado. Lo único que les puedo decir es échenle muchas ganas, da ganas de botar la toalla, pero siempre que miramos a todos nuestros seres alrededor y a toda la misma sociedad, es lo que nos va a impulsar a concluir nuestros trabajos doctorales. Así que les auguro muchísimo éxito, muchas ganas, mucho interés, mucha pasión para este nuevo reto que ustedes han emprendido. Mucho gusto en haberlos conocido a algunos de ustedes y en haberme reencontrado con algunos de ustedes también. Es para mí siempre es interesante volver a compartir algo de lo que puedo decir, pero también muchas cosas me apasiono con algo. No es verdad. Le voy a siempre motivar a que se agencie al Dios de los científicos. Dude, siempre dude. La duda es el motor del científico. No siempre admita por cierto lo que otros dicen. Y en cuanto a lo mío, también dude. Eso le permitirá fortalecer sus conocimientos. Mucho gusto en haberlos conocido y muchas felicidades para la conclusión de todo su trabajo doctoral. Hasta luego. Será un placer. Besito sería, hasta luego. Sarita, como siempre, tus conocimientos son realmente fortalecedores en esta etapa de formación.